más que sean distintas personas que han aportado en la construcción, tiene que estar unificado ese texto. Por eso hablo de articulado. Tiene que haber una articulación entre lo que cada uno va a traer. Porque por supuesto no van a leer todos, ¿no es cierto? Todas, creo que solo son chicas en este grupo. No van a leer todas todo, van a dividirse las lecturas. Entonces tienen que reunirse después para conversar de lo que han leído y ver cómo pueden ir articulando una cosa con otra. No me van a presentar textos. Por favor, no hagan eso, no hagan un resumen del texto. Tienen ahí las nociones en las que se tienen que basar. Su exposición tiene 4 partes entonces. El olvido, el recuerdo encubridor, el lapsus y el acto fallido. Son las 4 grandes partes de su exposición. Y dentro de cada uno de esos temas, ustedes tienen que ir añadiendo el material, que vayan, conforme se vayan dividiendo las lecturas. Si ven cómo implica toda una organización, esta organización va a estar reflejada en este texto. No puede tener faltas de ortografía este texto porque baja puntos, las faltas de ortografía les bajan puntos en el texto. No puede ser una copia de internet de este texto. Ojo, verán que les estoy diciendo, no pueden usar otras fuentes, solamente Freud. Y los diccionarios de psicoanálisis, si quieren, no sé si se han dado cuenta que en el EVA tienen diccionarios de psicoanálisis. Y la bibliografía, fundamental, que tengan portada y bibliografía. Bien citada, chicas, por favor. Tienen ejemplos de cómo citar en las políticas del curso. Pongan atención, ahí tienen ejemplos, tienen exactamente la información que tienen que poner en una cita. Si es un libro, si es un artículo, si es una película o una serie. ¿Sí? Entonces, fundamental cómo hagan su bibliografía para estos 4 puntos. Ese texto que hagan no lo tienen que leer. No es ese el interés de que hagan ese texto, que ese va a ser su guión en la exposición. Como ya vieron hoy día, no hay ningún interés en leer. No se trata de eso, sino de que puedan con sus palabras expresar lo que ustedes entendieron del tema que presenten. No presenten algo que no entienden. No lean algo que no tienen idea de lo que es. No hay ningún interés en que hagan eso. ¿Ya? A ver, entonces elaborarán un texto que contenga el material expuesto. Este será subido a esta tarea y considerado al momento de la calificación. De ser necesario, si es que quieren que veamos algo, que leamos algo, que hagamos algo extra, el curso para prepararse para su exposición, tienen que hacérnoslo saber. ¿Ya? Tienen que decirnos con anticipación, con al menos una semana de anticipación. Esto de las tutorías, bueno, yo ya les propuse ahorita hacer. Entonces, el día de la exposición, cada uno de ustedes de manera oral va a exponer lo preparado para... La idea es que puedan transmitir lo que ustedes entendieron, ¿sí? Sobre el olvido, el recuerdo encubridor, el lapsus y el acto fallido. Lo que tienen que tratar de hacer es dar cuenta de la particularidad de cada una de estas formaciones del inconsciente y cómo son tan importantes como el sueño. En cada una se cumple esto del compromiso entre el deseo y la defensa. En cada una. Entonces ustedes tienen que mostrar cómo es de distinto que se cumple aquí, que se cumple aquí, que se cumple aquí, que se cumple aquí. ¿Cuál es la particularidad? ¿Cómo se deforma? Porque ¿de qué se trata esto? Se trata de las diferentes maneras en las que se puede deformar el material inconsciente. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la particularidad de la deformación en el olvido, de la deformación en el recuerdo, de la deformación en el lapsus, de la deformación en el acto fallido? Se entregará el texto redactado. Listo, eso ya les dije. Pueden utilizar los recursos que crean convenientes, diapositivas, videos, cuestionarios, lo que a ustedes les parezca. Listo, aquí ya les voy a cambiar la fecha porque no es el 2, sino el 6. Ahorita mismo cambio. Para que no, ya les dejo de compartir, pero. Eso, chicas. ¿Tienen alguna pregunta? No, todo está claro, profe, gracias. Ya. Lastimosamente no les voy a, no, como hasta el viernes puedo responder preguntas o cosas por mail, después de eso ya no, porque ya son vacaciones. ¿Ya?
Entonces, si es que tienen algo que quisieran preguntarme, tiene que ser antes del viernes. Quedamos en que era las 2:30 la clase, ¿no? De 2:30 a 2:30, eso es lo que nos dijimos, ¿verdad? 11:30, Sí, 1:30, 2:30, 3:30, perdón. Ya, listo. No, podemos irnos a receso ahorita si quieren unos minutitos y ya nos vemos a las 3. gracias. Recording stopped. Bueno, vamos a retomar, chicos, para no perder el tiempo. Em, bueno, retomamos con los que están, que no sé cuántos son. Vamos a ver. Recording in progress. Bueno, entonces, solo por decirles, el video de esta clase va a estar dividido en dos. Uno antes de que se nos cierre la conexión del Zoom de la universidad y otro con este de aquí, ¿ya? Entonces, va a haber dos partes en video de esta clase. Em, es un Muy bien, entonces, bueno, ya hicimos un poco una introducción sobre qué son las manifestaciones del inconsciente. Confírmenme si miran la pantalla. ¿Alguien me confirma si mira la pantalla? Sí se ve. Se Ya, ve. entonces, estamos trabajando sobre las manifestaciones del inconsciente o de lo inconsciente. ¿Ya? Recuerden esa reflexión que hacíamos respecto a eso. Entonces, las manifestaciones del inconsciente que, como decimos, son formaciones de compromiso, que implica un compromiso entre el deseo inconsciente, ups, entre el deseo inconsciente y la defensa. Ya, también se les puede, entonces, manifestación, formación, producción, también podría ser, ¿sí? Entonces, para que este compromiso pueda darse, hace falta que haya una transformación del material. Esta es una introducción que también sirve como introducción para la próxima clase, que vamos a tener la exposición sobre el texto, sobre otras manifestaciones de lo inconsciente a partir del texto de la psicopatología de la vida cotidiana. em, en el que sus compañeras del grupo nos van a presentar otras manifestaciones además del sueño, porque el sueño no es la única. Entonces, las que nosotros en clase vamos a trabajar van a ser hoy día el sueño,
la próxima clase va a estar el olvido, el recuerdo, el lapsus y el acto fallido. ¿Sí? Pero estos son los que nosotros vamos a trabajar en la clase, pero además de esos están el chiste. Me parece que ese es el único que dejamos de lado de los mecanismos de las manifestaciones del inconsciente clásicas. Y tal vez el más importante, porque para mí el más importante no es el sueño, sino uno que va a tener su propia exposición, así como el sueño, que es el síntoma. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es más o menos la introducción de las próximas clases que vamos a tener. Y hoy entonces partimos del sueño. ¿Por qué? Porque es el tema, es la manifestación de lo inconsciente que permitió a Freud formular sus elaboraciones sobre lo inconsciente. Entonces es lo que le hacía llamar la vía regia al inconsciente, pero no la única, ojo, no la única. Pero de alguna manera la interpretación de estos sueños le permitió discernir algo de las características propias de lo inconsciente. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿A qué se refiere con vía regia? Ya. Se refiere a esta, es como una vía privilegiada, como un camino privilegiado hacia lo inconsciente, como algo de una ventana, una posibilidad eh, ¿cómo decir? A acceder a algo de su inconsciente. Sí, dice Freud vía real, ¿por qué? Porque toda está puesta en escena, como Janela nos decía y nos proponía, es como ver una película cuando uno sueña. Entonces es tanta la cantidad de material que está ahí condensado y desplazado, son los dos grandes procesos, que es demasiado rico. Es un material demasiado rico para analizar el funcionamiento de esos procesos, cómo esos procesos se llevan a cabo en esa determinada persona, en ese soñante. Entonces hay tantos elementos que permite un trabajo rico hacia lo inconsciente, de lo inconsciente. Pero ese mismo trabajo se puede hacer a través de un lapsus, a través de un acto fallido, a través de un olvido, a través de un recuerdo, pero no tienen como la diferencia de estos, la diferencia de estas manifestaciones de lo inconsciente, estas que vamos a ver la próxima clase en la exposición. A esta le dejamos de lado porque es bien compleja, la del chiste es bien compleja. La diferencia entonces entre estas y el sueño es que estas se viven en la vida de vigilia y estas durante el dormir. Y lo que privilegia esta vía es que hay este estado de baja de defensa, de la defensa, em, ¿cómo se dice? No se me viene la palabra. Como que pierden fuerza la defensa, las censuras. Entonces, eso es lo que vuelve privilegiada esta vía. En cambio, todos estos otros procesos se viven en el estado de vigilia, se viven cuando uno está despierto. Por eso el texto en el que están expuestos estos se llama la psicopatología de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque lo que Freud está proponiendo ahí es que lo que Freud está principalmente proponiendo ahí es que
existen estas expresiones de lo inconsciente, no solamente cuando dormimos, sino también cuando estamos despiertos, pero no nos damos cuenta. Por eso es que logran ser exitosas en esta función de compromiso entre el deseo y la defensa, porque no nos damos cuenta, pero se manifiesta. Entonces, de todas maneras, por tratarse de estar despiertos, sí hay una limitación en lo que esas energías pueden mostrar. Sí se limita, sí es limitante en lo que esas energías, en lo que esas manifestaciones pueden mostrar, en lo que esos productos pueden manifestar. Sí se limita el contenido. No es tan rico como el del sueño. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos? Entonces nos vamos con el sueño. Entonces, vía regia al inconsciente, dice Freud. En el texto entonces que ustedes leyeron, en esta doctrina sobre los sueños, que es como un texto en el que Freud, en una conferencia, porque este es el grupo de las conferencias que leemos, es una conferencia en la que Freud retoma sus postulados sobre los sueños, vuelve una vez más sobre su texto de la interpretación de los sueños, años más tarde, bastantes años más tarde. Entonces, como que revisa su teoría a la luz de los nuevos descubrimientos que fue haciendo en todos esos años. Y finalmente, yo no sé si los chicos del grupo también están de acuerdo con eso, que leyeron otros textos, no se contradice mayormente o no añade mayor cosa tampoco en esta conferencia. A mi modo de ver, más bien retoma lo que ella dijo para como confirmarlo, reforzarlo, pero no hay un gran cambio de la teoría, al menos no uno muy relevante y evidente que haga pensar en dos teorías del sueño, como hay dos teorías de la angustia o como hay dos teorías del trauma o no del trauma, del aparato psíquico. Con el sueño no pasa eso. Entonces, lo que ustedes leyeron es como un resumen de los dos tomos de la psicopatología, no, de la interpretación de los sueños. Y entonces, Freud, como ya han sido años de trabajo después de haber propuesto esta interpretación, este lugar del inconsciente y de los sueños respecto al inconsciente, retoma ideas al principio del texto que le parecen como ideas fundamentales de lo que se dice ya en su alrededor respecto a lo que él propuso. Y lo que a él en ese momento le parece lo más importante de lo que él propuso, que es, entonces, la diferencia entre el contenido manifiesto y los pensamientos oníricos latentes, dice. Que es lo que yo les preguntaba, o que esto puede ser conocido también con contenido manifiesto y contenido latente. Entonces Ángel nos daba pistas, nos decía, el contenido manifiesto es el texto del sueño. ¿A qué se refiere Freud cuando dice que es el texto del sueño? Es el relato del sueño. Eso es el texto del sueño. Es el relato. Es lo que el paciente viene a contar. Ese es el contenido manifiesto. Es lo que el paciente manifiesta sobre ese sueño. Lo que puede decir, cómo puede contar ese sueño. Entonces, todos los detalles que da, las lagunas que tiene durante el sueño, los detalles que no se acuerda, todo eso es el contenido manifiesto. Cómo cuenta el sueño es tal vez más importante que cualquier otro proceso respecto al sueño, que el mismo sueño en sí, que el haber tenido el sueño. En el análisis lo que cuenta es cómo cuenta el sueño, porque desde ahí se hace la asociación, de lo que él cuenta. Entonces, ese es el contenido manifiesto.
Y Freud dice entonces, lo que el paciente viene a contar no es lo mismo que lo que se esconde detrás de eso que viene a contar. Detrás de eso que él viene a contar, dice, hay una lógica. Es la lógica del sueño. ¿Cómo se determina esta lógica del sueño? A través de estos procesos de condensación y desplazamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que Freud, poniendo atención a los sueños, analizando los sueños, se da cuenta primero de la diferencia. Escuchan lo que implica esto. Implica que lo que el paciente viene a decir no es lo que quiere decir. Hay algo más detrás de lo que está viniendo a decir el paciente con su sueño. Entonces no nos interesa saber si en efecto soñó eso o no soñó eso o se está olvidando de algún detalle importante. No, lo que importa es lo que viene y cuenta. Porque a través de lo que viene y cuenta es que se puede ir tejiendo algo de esta lógica del sueño, que lo que hace es mostrarnos, hablarnos de los procesos que llevaron a la construcción de este sueño como se manifestó, o como el paciente ahorita viene y cuenta que se manifestó, más bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Freud se interesa, por eso se da cuenta que hay dos como grandes procesos de deformación que vive ese material, para poder salir, para poder de alguna manera burlar a la defensa. Dice Freud, hay varios procesos, pero se engloban en estos dos principales, en la condensación y el desplazamiento. Entonces, vámonos para allá. ¿Qué es la condensación? Freud dice, a ver, vamos a tratar vamos a ver esto de una manera un poquito más. Bueno, condensación. Freud dice, la condensación es esta operación que nace de esta fuerza de unir. Dice Freud, de reunir. Algo así como un prensado, dice. ¿Sí cachan cuál es el prensado? Es que esto, ahí entra esta palabra que yo utilizo tanto que es de articulación. Algo de esto como que se teje, algo como que se une y se arrejunta. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esta fuerza de unir, reunir? Implica que hay un elemento en el sueño, así es como se manifiesta esta operación de la condensación. Escuchen, condensación. ¿En qué les hace pensar esa palabra? En algo como que se vuelve como compacto, ¿no es cierto? Algo que como que se toma una cierta consistencia unificada. Entonces, ¿qué es lo que dice Freud? Un elemento del relato del sueño puede corresponder a varios pensamientos oníricos latentes. Entonces, ¿qué es? Un elemento del sueño, un solo elemento del sueño, puede corresponder a varios pensamientos oníricos latentes. Si ven, si nos vamos en este sentido, verán, vámonos más bien en este sentido, para que vean la relación con lo que estábamos poniendo arriba. Entonces, a nivel del contenido manifiesto, tenemos un elemento. Digamos, por ejemplo, yo qué sé, unas flores. Ya. Entonces, durante el relato del sueño, el paciente vino y habló de unas flores dentro de su sueño. Cuando ya se hace la asociación y se desarrolla y se despliega toda una maraña de asociaciones alrededor de cada significante, de cada palabra, de cada elemento del sueño, o no de cada uno, sino de esos que parecen tener una particularidad importante, Freud se da cuenta que las flores reenvían
a ver, váyanme diciendo cosas, vayan haciendo asociaciones con flores. Váyanme diciendo con qué asocian flores. Naturaleza. Naturaleza, Belleza. belleza. ¿Qué más? Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Alguien decía algo? Primavera también. Primavera, Florero. florero. Ya, por ponernos una idea. Esto haciendo asociaciones entre todos, no, ojo, no es una sola persona, que es más o menos lo que propone la película. Es posible hacer un sueño entre un montón de personas. Ahí está completamente la ficción de la película. No es posible hacer un sueño entre varias personas. Lo que les decía, el lugar del arquitecto y el lugar del sujeto que llena de contenido el escenario del arquitecto en la vida nuestra es la misma persona. El soñante tiene esa función, solo es una persona, no se puede compartir los sueños. Entonces, bueno, aquí entre todos hacemos esta asociación porque tampoco nos vamos a meter a ese nivel de intimidad de que ya cada uno vaya asociando con sus cosas y por eso entonces son asociaciones generales, ¿no es cierto? Pero el rato en que uno va viendo cada una de estas cositas, ¿qué significa cada una de estas cositas? Hay algo particular que sale. Y entonces Freud dice, un elemento del sueño corresponde a varios pensamientos oníricos latentes. Varios pensamientos oníricos latentes. O al revés, dice Freud. Un pensamiento, vamos a poner al revés. Un pensamiento onírico latente un pensamiento onírico latente puede corresponder a varias imágenes. Ahí ya va a ser más difícil que hagamos una asociación, entonces yo les voy a, yo me voy a imaginar, yo qué sé. Entonces, pensemos, entonces, un florero, una tumba y una sonrisa, por ejemplo. Cada uno de estos elementos parecen aislados entre sí, pero Freud dice cuando ya se va haciendo este trabajo de interpretación, se llega a un origen común, al origen de un pensamiento onírico latente en particular. Este. ¿Sí? Esa es la condensación. ¿Preguntas, chicos, sobre la condensación? Ninguna pregunta. Profe, ¿puede poner otra vez la pantalla? Claro. Entonces sería así como que Ujú. como que la transformación del sueño, o sea, del sueño real. Ah, No hay sueño real. El sueño es un una sueño como, transformación. como eso, El sueño es una transformación. Lo que uno ya. sueña es una transformación. Pero cuando tenemos el ejemplo de las flores con todo lo que, el contexto de las flores, es como el contenido latente. Esto es lo que el paciente cuenta. Es lo que el paciente dice en Ajá. su relato. Por eso les digo, es el relato, es el texto, es el contenido manifiesto, es lo que se Ajá. manifiesta. Eso es eso. Cómo cuenta el paciente su sueño, los elementos de los que habla respecto a su sueño. Y en un trabajo de asociación, interpretación que él va haciendo respecto a cada uno de estos elementos, es que se llega a esto, al contenido latente, a lo que está detrás de eso que dice, a la lógica, a esos pensamientos oníricos latentes, dice Freud. Bien, acuérdense de los pensamientos latentes.
de la característica que daba Freud a los pensamientos inconscientes, al inconsciente como estos pensamientos latentes que tienen una fuerza y que son eficaces porque, porque logran de alguna manera a veces manifestarse eh, a pesar de la censura, o porque logran sobrevivir sin manifestarse, pero operan en la vida anímica. ¿Sí? Entonces esos son los pensamientos. Ahora Freud añade la palabra onírico. Onírico en referencia a sueño. La película que vemos, por retomar el ejemplo que hacía Janela de soñar como ver una película, la película que vemos cuando soñamos es una transformación de este material. Lo que nos permitimos soñar, las imágenes, los elementos, los significantes que nos permitimos dar al texto, no al texto, al sueño, al contenido del sueño, son transformaciones. Son estas transformaciones que se dan por condensación o por desplazamiento. Y o también. Entonces, ahorita estamos viendo condensación. Por condensación, entonces, un elemento del sueño en el contenido manifiesto en el relato del sueño puede reenviar a varias varios pensamientos oníricos latentes. O al revés, un pensamiento onírico latente puede reenviar a varias imágenes, varios elementos, o dicho al revés, pensando en que es esto lo que nosotros escuchamos. Varias imágenes, varios significantes pueden reenviar a un mismo contenido latente, a un mismo pensamiento onírico latente. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Nos vamos con el desplazamiento. ¿Ninguna pregunta más sobre la condensación? Listo. Entonces nos vamos con el desplazamiento. Ya. Listo. Entonces, el desplazamiento, en cambio, sí, en la condensación. Ah, Ángel, perdón, no vi que tenías una pregunta. Dicen entonces la condensación viene a ser como el arquitecto de la película, ¿o no? Y el sujeto. Pero el sujeto, bueno, en la película decía que son proyecciones del consciente. Y, No, del inconsciente, decían, del subconsciente, decían en la película, pero es del inconsciente. Por eso es que lo que pasaba es que se le aparecía a la mujer muerta cuando él para nada quería que se le aparezca a la mujer muerta, entonces se iba de su voluntad, porque es de proyecciones de su inconsciente. ya. Ujú. Digamos que en la película, y eso es algo bien chévere de esa película, cómo se acaba, porque yo no sé si ustedes tuvieron esa sensibilidad de respecto al final, pero al final es como que no se sabe uno si es que él se despertó o está soñando. Porque se acuerdan que la manera en que tenían esta estrategia que tenían en el sueño, en la película, para darse cuenta de si estaban despiertos o dormidos era a través de estos tótems, que ellos llamaban tótems, y que para el personaje Don de Leonardo DiCaprio era este como trompo. Él decía, ¿por qué este objeto sirve para diferenciar el sueño de la realidad? Porque durante el sueño, cuando uno hace girar este trompo, solo sigue girando, no para de girar. En cambio, cuando uno está despierto y hace girar ese trompo, el trompo deja de girar, como todo trompo, en la vida real, digamos. ¿Ya? Y si se dan cuenta, ¿cuál es la escena final de la película? Es que él llega a esta imagen que solo se le imponía de sus hijos jugando en este patio y los hijos de espaldas, y él enseguida hace girar el trompo, tiene esta intuición de hacer girar el trompo para saber si es que en verdad estaba despierto o dormido,
y ya se deja llevar por la emoción de verles la cara a sus hijos porque se dan la vuelta y en sus recuerdos no se daban la vuelta, y entonces él se va hacia sus hijos que además ya les llaman y le dicen papi ya, y se anotician de su presencia, pero el trompo sigue girando en la mesa. Y la película se acaba, la última toma se acaba antes de saber si el trompo paró o no. Es decir, la película se acaba diciéndonos, dejándonos en la incertidumbre, igual que Memento, es Christopher Nolan de todas maneras, em, dejándonos con esta duda de si es que está soñando o está despierto. Y en ese sentido, con ese fin, lo que esa película puede hacer, cómo esa película puede interpretarse como todo habiendo sido un sueño del personaje principal, que es lo que, por ejemplo, se puede ver porque hay específicos diálogos que el personaje principal hace decir en diferentes momentos a diferentes personas, pero es el mismo diálogo. El mismo diálogo, por ejemplo, de envejecer juntos, ni sé cómo, ni sé cuánto, dice la esposa, pero también dice Saiko, el que le contrata para el trabajo que hizo de meterle la idea a ese otro tipo. Ambos dicen, por ejemplo, lo mismo. Ahí, por ejemplo, habría algo, si nos ponemos a pensar en las leyes del trabajo del sueño, habría algo de una condensación. Dos imágenes del sueño reenvían a un mismo pensamiento latente. Saiko y la exesposa dicen las mismas frases. Entonces, esa película podría ser interpretada en su totalidad como un sueño de Leonardo DiCaprio, o sea, del personaje que hace Leonardo DiCaprio. En ese sentido, él hizo todo. Sí, Fiorella. Sí, yo había leído por ahí de que decían de que al final sí se puede escuchar cómo el trompo cae y Ah, también de que decían que el tótem en realidad del personaje era el anillo, parece. Y justamente cuando ya está en la realidad se ve que tiene el anillo. Creo que había leído algo así. claro, es que eso es lo interesante de esta película que deja libre la interpretación por cómo se No, termina. claro, sí. Entonces, desde el 2010 que salió la película, teorías han ido y han venido y gente que espera la secuela y solo para saber qué pasó, si finalmente él estaba vivo, estaba despierto. Hay gente que dice que en verdad él estaba dormido y que su esposa tenía la razón y que después él logra matarse y despertarse y su esposa está viva y es un bucle infinito de posibilidades. Pero sí, claro, yo no escuché, por ejemplo, el trompo caer, pero sí, sería interesante saber si es que sí se escucha, porque al final se le ve como medio tambaleando el trompo, como que ya se va a parar, pero sigue girando. Entonces, bueno, eso ya es el arte de quien propone esta película y el genio también de cómo proponen esta historia, ¿no? Que deja al espectador con la incertidumbre y entonces a producir sus teorías. No sé, Ángel, si respondí a tu pregunta. Sí, 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 Listen, gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta sobre la condensación? ¿Podemos pasar al desplazamiento? Nos vamos al desplazamiento. Entonces, así como la condensación estaba impulsado por una fuerza a unir, a reunir, el desplazamiento está, en cambio, empujado por una fuerza a transferir el acento, dice Freud. El acento, piénsenle como en un nivel gramatical, como la tilde, donde la tilde, por ejemplo, mueve el acento en una palabra o la falta de tilde. Por eso les digo que es difícil leer textos suyos cuando no ponen tildes, porque no sé dónde va el acento de la palabra, entonces se confunde el sentido. Entonces, el desplazamiento está empujado por algo de esta fuerza a desplazar, a transferir el acento de los contenidos, la importancia de los contenidos. Entonces, ¿qué es lo que Freud dice?
los elementos de los pensamientos oníricos, es decir, los distintos pensamientos oníricos, pongamos así, pensamiento onírico. Aquí no, me parece difícil darle, bueno, intentemos, a ver. Vamos a intentar darle un contenido onírico. Pensemos en el protagonista de la película, vamos, de eso hagamos, porque si no es muy comprometedor. A ver, entonces, un pensamiento onírico de él era el duelo por su esposa, por ejemplo. ¿Qué más les parece que podría ser un contenido onírico latente del protagonista? La, la ciudad principal, que al final sale destruida también, que creó con su esposa. Puede ser. La ciudad que creó con su esposa. Esa es más bien una imagen. Eso yo le pondría, por ejemplo, de este lado, la ciudad. Porque es más bien la imagen, es como lo construye, es como el Los hijos, contenido. los niños. Podría ser algo así como sus conflictos con la paternidad, porque también si se ponen a pensar, también es una historia que cuenta mucho la relación de padres e hijos. De todo el tiempo entre los personajes se trata de padres e hijos. Entonces tal vez podría ser algo respecto a sus conflictos con la paternidad, por ejemplo. Ángel, La culpa que él siente porque dejó el origen en su esposa. exactamente. La culpa eh, por por la idea introducida a su esposa. Ujú. Quedémonos con eso. Ya. Entonces, ¿qué es? Es decir, los contenidos latentes son estos contenidos que no son, que no están en las imágenes forzosamente, que no están en lo manifiesto del sueño, en el texto del sueño, sino detrás, lo que está detrás. Y que de todas maneras se simboliza y se figura transformado y disfrazado, pero es lo que está detrás, no es lo evidente. Por eso es latente. Entonces, quedémonos con esos, ¿ya? ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo, en las imágenes de ahí yo pondría los hijos, la imagen de los hijos, que tú decías hace un ratito, Jean, me parece. Sí, entonces los hijos. Esa podría ser una imagen también, por ejemplo. Otra imagen, la esposa en la ventana, las cortinas que se mueven y la cara de la esposa en medio del movimiento de las cortinas. Entonces, la esposa y cortinas, que son estas imágenes que le alertan a él, cuando ya empieza a ver algo de estas imágenes, le alertan que ya se está filtrando algo de estos pensamientos oníricos latentes en lo que está haciendo. Bueno, quedémonos con esos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice Freud? Lo que Freud dice es que cada uno de los elementos, voy a coger esto, cada uno de los elementos de los pensamientos oníricos latentes están investidos por cantidades distintas de afecto. Entonces, hay diferente cantidad de afecto aquí, hay diferente cantidad de afecto aquí, hay diferente cantidad de afecto aquí. De alguna manera, digamos, él no se daba cuenta porque no dice o porque nosotros nos enteramos de eso casi al final de la película, que el mayor acento de afecto que él ponía, no, afecto es consciente, entonces no. Afecto, entonces, yo ahorita elaboro con ustedes, chicos, así que si es que también tienen ideas distintas, váyanme diciendo porque estamos haciendo esto juntos. Entonces, ¿cuál es el pensamiento onírico latente al que él le pone de alguna manera más énfasis? Es al duelo de su esposa. Él cree que su principal problema es que no quiere dejarla ir, que no quiere dejarla partir. Entonces, según el afecto, digamos, el pensamiento más cargado de energía es el duelo para él. Pero la cuestión es que por las distintas transformaciones de imágenes, lo que ha sido desplazado es el verdadero origen ahí donde hay más investidura de energía, que es aquí, es la culpa.
Ese era como el punto, o al menos así es como nos cuentan en la película, ¿no? Ojo, que estamos haciendo el análisis de un personaje ficticio, no de un sujeto que viene a contar un sueño, con todos los limitantes que eso implica, ética y clínicamente. Estamos hablando de un personaje ficticio, entonces los elementos que tenemos son los elementos de la trama ficticia, de la ficción. Entonces, ¿qué es lo que el escritor de esta historia nos propone como siendo el punto central del conflicto del personaje? La culpa. La culpa de haber introducido esa idea en su esposa. Pero eso para él no, para él esta energía que estaba aquí depositada fue desplazada hacia acá. Y entonces se transfiere a este contenido y después de ese afecto se transfiere a otros elementos. Es decir, se aleja del origen de esa carga de energía como más poderosa, más importante, se aleja. Se aleja y se va a otros lados, como para distraer. Ah, no es por aquí, es por acá, es por acá, es por acá, es por acá, es por acá. ¿Me cachan? Entonces el desplazamiento tiene que ver con el afecto. El afecto siendo esta cantidad de energía que se le otorga, digamos, a un nivel consciente a un elemento onírico. Entonces los afectos en el sueño se deslizan, se resbalan por ahí, se van como, es por aquí más importante que por aquí. Eso es otra transformación que vive este material, haciéndonos creer que lo importante es del florero cuando en realidad lo importante es el sombrero azul. ¿Me cachan? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta representación de la culpa, y ya te doy la palabra, esta representación de la culpa se queda sin afecto, porque el afecto que había sido, el afecto que había sido ahí depositado se transfirió a otros lados. Entonces, se queda como vaciada de afecto esa representación. Y esa representación es la que aparece en el sueño. Esa representación que no tiene afecto, que está como vaciada de afecto, pero súper intensa, retorna de una manera súper intensa, dice Freud. Freud dice que de todos los análisis que puede uno hacer de los sueños, de los procesos que el material vive en esta transformación, el desplazamiento es el que más transforma el material. Es el que más poder de transformación tiene justamente porque desplaza, digamos, estas fuentes de afecto y vuelve a estas representaciones ajenas. Es como, no es conmigo eso, a mí no me compete. Eso es otra cosa. Eso no tiene que ver conmigo, yo ahí no le doy mayor importancia. ¿Cachan? Es como lo que más distrae. Entonces, es ajeno, esto hace que este contenido sea ajeno y sea incomprensible. Entonces, que aparezca un dragón, por ejemplo, en un sueño, y que parece que tiene toda la importancia, es que el dragón quiere decir algo, es que el dragón con su fuego, es que cómo me consume las llamas del dragón y el dragón y el dragón, yo qué sé. Y cuando en realidad el acento no está en el dragón, porque la transformación del material hace pensar que está en el dragón, pero en realidad está en una piedrita rosada pintada que estaba en el camino y que le pareció extraño a él cuando caminó yendo hacia el dragón porque esa piedrita simboliza, yo qué sé, algo, otra cosa.
Este es el proceso primario, chicos. Esto que acabamos de ver aquí, esta transformación del material, todos estos procesos que vive el material y que se conjugan en el material del sueño, ese es el proceso primario. Todos estos procesos viven un proceso secundario, una elaboración secundaria, que es este momento de contar, el momento del relato, y cómo se racionaliza algo, cómo se trata de dar una racionalización, un cierto orden, una cierta lógica a lo que se cuenta, una cierta organización del material, un cierto sentido, cuando se cuenta, porque ese sentido se desmantela, ese sentido se pierde, se desintegra mientras el paciente, el soñante va asociando para dar nuevos sentidos, justamente. Entonces, por ejemplo, como no nos acordamos de todo el rato del relato, como no nos acordamos de todos los detalles, llenamos huecos, tratamos de llenar huecos para que tenga un sentido la historia. Y esto también, esta segunda elaboración, este segundo momento de elaboración, este proceso secundario, es como una nueva transformación del material. Se vuelve a transformar el material en lo que se cuenta. No hay una fidelidad, una relación directa entre lo soñado y lo que se cuenta. Ya es otro proceso de elaboración lo que se cuenta. Ahora Freud va a decir, el sueño, bueno, antes de eso, preguntas hasta aquí, preguntas sobre el desplazamiento. Ángel, sí te escucho. Eh, Justo de esas lagunas mentales que hablaba usted al relato de una historia del sueño, también hablaba como que para tratar de entender un sueño tenemos que dividirlos por escenas y van a haber escenas que falten y esas escenas que falten se van a retomar por sí solas al momento de relatar. Y eso tenemos que poner más hincapié porque es lo más importante que tiene que ver en el sueño, decía Freud. Exactamente, Y también exactamente. decía que eh, los sueños incomprendidos son tipos de psicosis que con derecho, llenos de sentimiento y valores. Mm, eso dice Entonces, Freud. sí, eso lo leí y decía, o sea, con lo que usted acaba de decir, por ejemplo, yo que sé, me imagino un dragón, me imagino todo eso, yo lo tomo más como que que el dragón no es que sea una estupidez soñar eso, sino que tiene algún sentido, algún valor significante que tenemos que analizarlo bien. Sí, no es una estupidez, justamente, ningún elemento del material del sueño es una estupidez, pero como justamente este material vive estos procesos, digamos, están diseñados para confundir al soñante, justamente para poder vencer las censuras y manifestarse, y manifestar algo de un cumplimiento de este deseo. Tienen que como que engañarle al soñante. Entonces, hacerle pensar que lo importante es el dragón cuando en realidad lo importante era la lucecita que parpadeó en el cielo mientras veía al dragón. Esto pensando en imágenes y lo que después de esas imágenes evocan en las asociaciones. Los elementos del sueño como imágenes, que en realidad después Freud va a decir, más que imágenes son palabras, son significantes. Y que por eso justamente después va a proponer que la interpretación del sueño se hace como la interpretación, como la lectura de un rebus. ¿Saben qué es un rebus? Son estas mezclas entre letras y dibujos que uno tiene que unir para formar una palabra o una frase. Sobre todo en inglés hacen muchísimo de esto. Esto se conoce como un rebus. Entonces, esta unión entre letras e imágenes que van formando frases, oraciones, palabras. Así dice Freud que es como la estructura así algo así es la estructura de un sueño. Y lo que uno tiene que hacer es leer ese texto y asociar a partir de ese texto. Ahora, otra parte del contenido del sueño son los restos diurnos, dice Freud.
otros de esos elementos que vienen a llenar el contenido del sueño y que también pueden ayudar a distraer o a vehiculizar algo de estos pensamientos oníricos latentes, que son elementos que se quedan, por eso se llaman restos, son como elementos de algo de la vida en vigilia, algo de la vida despierto. Entonces yo qué sé, sueño con un dragón porque estuve viendo House of the Dragon y entonces me quedé con los dragones, o estuve viendo Game of Thrones y me quedé con dragones, entonces soñé con un dragón. No es para nada una estupidez, por algo el dragón me llama la atención, seguramente algo también querrá decir, pero también algo más. Sí, Gian. Eso es la parte de los restos diurnos, se me hizo bastante parecido a las proyecciones que hablan en los sueños de la película. Las proyecciones y hablan de que todo lo que se había construido era a raíz de lo que había visto o había vivido. Es distinto. Lo que llamaban las proyecciones del inconsciente eran eso, proyecciones del inconsciente. Él mismo dice en un momento de la película es algo que él no puede controlar. Por eso su esposa aparece así cuando aparece, porque él no tiene control sobre eso. Y por eso no pueden construir ese material. Es la ilusión que da la película de que no hay cómo meter recuerdos en ese material, porque los recuerdos ya llevan a algo más íntimo y más incontrolable justamente, porque es del orden de lo inconsciente. Recuerden, la memoria es del orden de lo inconsciente. Entonces, las proyecciones de lo inconsciente del inconsciente son unas en la película y son otros de estos elementos que son los restos diurnos, digámoslo así, que son como estos elementos a partir de los cuales uno elabora algo del material o construye algo del material. De todas maneras es un proceso inconsciente, entonces no es que pasa como yo no sé si ustedes han hecho este ejercicio de dormirse pensando, quiero soñar a Leonardo DiCaprio, quiero soñar a Leonardo DiCaprio, quiero soñar a Leonardo DiCaprio, y sueñan a Leonardo DiCaprio. Yo he intentado y no pasa. Y hagan el ejercicio, intenten ver. Uno no tiene control sobre esa producción porque es inconsciente. Entonces uno no tiene control sobre estos procesos. Es chistoso, pero es justamente les hago un ejemplo así todo cómico, como para mostrarles algo de lo cotidiano que es esto y de cómo nos escapa y de cómo no nos damos cuenta del valor brutal que tiene, la riqueza que tiene el sueño, justamente porque no lo podemos controlar, porque no podemos controlar su contenido, porque estos restos diurnos no son, tampoco es algo que podemos controlar. Aparecen unos y otros no. ¿Por qué son unos y otros no? Eso también es material de análisis, sin duda alguna. Pero obviamente no, Freud hace al principio del texto este que ustedes leyeron, explica cuál es la técnica cuál es la técnica para interpretar el sueño. Entonces dice Freud, al primer relato del paciente se le hace el menor caso posible, dice Freud. A ese sueño manifiesto no se le hace casi nada de caso. Después de que el paciente cuenta por primera vez su sueño, se le propone asociar. No se le propone asociar todavía. Se le propone desviar su atención del conjunto del sueño, de este relato en conjunto que armó, y decir lo que se le ocurre de cada elemento. Es decir, se le invita al soñante a salirse de esta idea de que se trata de una sola masa de cosas y de enfocarse en los elementos y de asociar en relación a los elementos. Entonces Freud dice, ¿en qué orden se puede hacer esto? ¿En el orden cronológico del sueño o en el que el sueño fue contado? ¿O respecto a los restos diurnos? ¿O respecto a los elementos que más llamaron la atención del sueño? Freud dice, puede ser como quiera uno. Puede ser o a través de los restos diurnos, o a través del orden cronológico, o a través de los elementos que llaman más la atención. Cualquiera de los tres. Por cualquiera de las tres vías se puede entrar para analizar los elementos. Y después, dice Freud, el trabajo, ahí está el trabajo del analista, se integra, se trata de hacer como una integración, una articulación entre lo que se comunicó del sueño
y lo que se dice en el análisis y lo que las asociaciones llevan a decir en el análisis. Entonces, por supuesto que uno puede detenerse en los restos diurnos y ver a dónde llevan, pero no se queda uno ahí. Es para ir a otro lado también. Es para ir a lo que más llamó la atención, o a lo que pareció extraño, o a lo que parecía que no tenía mucho sentido en el sueño. ¿Por qué eso ahí? Un elemento, eso pasa. Eh, eh, yo no sé si ustedes han hecho alguna vez este ejercicio de anotar sus sueños cuando recién hay gente que hace eso, tienen libretas de sueños, no necesariamente porque van a análisis, sino porque es un ejercicio también. Apenas se despiertan, porque evidentemente cuando uno se despierta hay algo de una cierta lucidez respecto al sueño, algunos, no todos, cuando algo de la defensa ha fallado o cuando ha sido demasiado de calidad la transformación y el disfraz. Entonces, la defensa no se noticia, no cacha, no se alerta y el contenido se queda en la vigilia. El rato en que ustedes anotan eso en una libreta, ya están haciendo una elaboración secundaria. Eso ya es un proceso secundario. Y el análisis entonces, o sea, si es que anotan y se quedan con eso ustedes, eso ya es para ustedes. Pero en el análisis la idea es que después de esta elaboración secundaria se haga un trabajo de asociación de los elementos. Jocelyn. Ujú. Eso es justamente porque algo de ese material que se produjo, que se manifestó, empuja todavía ahí por intentar salir. Es que todo el tiempo ese conflicto está ahí. El conflicto entre eso que quiere salir y la defensa que no le deja salir. Entonces, si es que sale, es que esa es la cuestión, muchachos. Por eso es lo interesante, por eso el trabajo es tan interesante respecto a las manifestaciones de lo inconsciente, porque es la idea de tomar este material como sale y decirse, así como sale, no es. Eso de ley es otra cosa. Entonces, estos pensamientos que ya en el pasar del día, ¡paf!, vuelven respecto a este sueño que uno puede, y que después uno puede tal vez asociar con que fue un sueño, están maquillados, están disfrazados. No es el contenido puro del sueño, no existe el contenido puro del sueño. No tenemos acceso a ese contenido, sino por una elaboración secundaria. No tenemos acceso a la elaboración primaria del sueño, sino a través de la elaboración secundaria del sueño. Como siempre, siempre yendo para atrás. En análisis siempre se va para atrás, para dar un sentido a lo de adelante. Confundir el sueño con lo real, dice Joseph. Sí, y justamente con es un fantasma como fantasía, muy común, ese de, a ver, ¿estoy soñando o es verdad? O hay veces que uno está soñando, le estoy dando un beso a Leonardo DiCaprio, no me quiero despertar, no me quiero despertar. ¡Paf! Uno se despierta. Y es como, no, quiero volverme a dormir. Y no se puede, porque uno no tiene control sobre eso, es lo que les digo, uno no tiene control sobre eso. Tú hablabas, Esther, hace un ratito de estos elementos que uno puede introducir en el sueño que vienen desde afuera, por ejemplo, la alarma del celular. Yo no sé si han visto este TikTok que, no sé si es un TikTok o es un meme, eh, que dice cómo integro mi alarma en mi sueño y entonces suena la alarma y se ve un tipo moviéndose así, bailando en el sueño la alarma. Chistosísimo. Justamente algo de integrar algo de lo que está pasando afuera, es porque ya uno se está despertando. Es porque ya las defensas están volviéndose a alertar, están como volviéndose a despertar. Y algo pasa, pero por ahí todavía sigue medio ese compromiso poniéndose en marcha. Entonces, pero es ya en un estado más de despertar que de dormir, cuando eso pasa, cuando uno integra estos elementos.
Ángel, tú querías decir algo. Sí, es que una observación que he visto es que hay personas que si usted le pregunta, ¿tú sueñas? Saben decir, yo no sueño. O sea, Sí. casi nunca sueña. Y quería ver si eso tiene que ver algo con las defensas que él tiene, o sea, que las Ujú. defensas le permite olvidar, o sea, todo el mundo sueña, pero le permite olvidar que sueña o en verdad es que no sueña. No sé qué pasa ahí. Exactamente, todos soñamos. Es imposible porque todos tenemos que hacérnoslas con lo inconsciente y sale. Eso no está fuera de nuestro control. Pero en efecto, me permites con tu pregunta, Ángel, tocar el último tema que vamos a tocar el día de hoy, que es la cuestión de la resistencia, que viene con el trabajo de la defensa. Es un trabajo el de la defensa, es un trabajo importante el que tiene la defensa. Y entonces, lo que dice Fred es, no todos los sueños son interpretables, porque no solamente si es que tuvimos el lujo de que se escapó a la defensa y se pudo acordar y pudo llevar ese material a análisis, eso no es garantía ya de un análisis del sueño, porque en el momento de hacer el análisis del sueño, la resistencia se puede poner en marcha también. Y entonces no todos los sueños son analizables porque este trabajo, interpretables, dice Freud, porque este trabajo se realiza, el trabajo del análisis de un sueño, la interpretación de un sueño va en contra de la resistencia. Es como ir en contracorriente con la resistencia. Entonces, esa resistencia está relacionada con el análisis, con hacer el análisis. Y el olvido de los sueños, el olvidarse los sueños, está influido por la resistencia. Una resistencia a dejar es producto de la defensa, es una consecuencia de la defensa. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente olvida un pedazo del sueño y luego trata de integrarlo, muestra cómo más bien no está tratando de integrarlo, sino tratando de olvidarse. Si se dan cuenta que es como lo contrario, hay algo en análisis que se pone así desde el psicoanálisis, que se pone como en una lógica de lo que el sujeto muestra, lo que el sujeto dice, lo que el sujeto dice, que hace, que piensa, que siente, es una fachada. Detrás de eso hay algo más. Fachada necesaria, fachada fundamental, importante, absolutamente necesaria para vivir y existir. Tiene que existir esa fachada. Si no, es como la psicosis a cielo abierto y vemos las complicaciones que eso implica. Entonces es lo opuesto, como lo que está atrás. Y Freud también dice, si el paciente toma nota al despertar de sus sueños, no está venciendo a la resistencia porque se desplaza. Las asociaciones, como les digo yo, ya hay porque puede haber esta idea de apenas me despierto, voy a anotar mi sueño y esa agenda voy a llevar y voy a leer eso en análisis. Les digo porque yo alguna vez tuve la idea de hacer algo así. Y, y no es que uno tiene un acceso más puro al sueño por haber escrito, porque como les decía, ya hay una elaboración ahí. Y esa elaboración también se elabora en la resistencia. El proceso secundario del sueño es un proceso en el contexto de la resistencia. Por eso es otro proceso de maquillar, por eso es otro proceso de transformar. Y la resistencia, Freud dice, es el indicio de un conflicto entre la fuerza de expresar, entre lo que fuerza a expresar, a manifestar, y otra fuerza que lleva a evitar la expresión, evitar la manifestación. Puede haber un compromiso, dice Freud, entre las dos fuerzas, la fuerza que empuja a manifestarse y la fuerza que empuja a no manifestarse. Y entonces no se expresa tal cual como se quería expresar, se expresa desfigurado, se expresa atemperado, entonces irreconocible, no se puede reconocer. Se disfraza, entonces ya no sé quién es, ya no sé cómo es. Entonces Freud dice, el hecho de que tengamos que interpretar para encontrar los pensamientos latentes, que haya que interpretar las asociaciones para encontrar los pensamientos latentes, es una muestra del éxito de la instancia que produce la resistencia. Es una muestra del éxito de la resistencia, que
A esto en 1900, en el texto de la interpretación de los sueños, Freud les llama censura, y que en el texto de la doctrina de los sueños les llama censor. Hay un pequeño cambio teórico, pero respecto a la nominación. Y con esto cerramos, chicos. Estos procesos de condensación y desplazamiento, la defensa y la resistencia y la censura no son exclusivos al sueño. Todo este proceso primario y secundario se da en las otras manifestaciones del inconsciente también. A esta, a estas operaciones Lacan las va a llamar para hablar de, no retomar literalmente, pero para retomar el desplazamiento de Freud, inspirado de la lingüística, inspirado de un lingüista ruso que se llama Roman Jakobson. Lacan va a retomarlo en términos de la metáfora. Va a hablar del desplazamiento como una metáfora, que es esta sustitución de un significante por otro significante. ¿Se acuerdan del desplazamiento como mover el afecto de un lado a otro? Sustituir un significante por otro significante, dice Lacan. Aunque la palabra que reemplaza tiene de todas maneras conexión con la palabra que está reemplazando. Eso es lo que dice Lacan. No es cualquier palabra la que reemplaza, es una palabra que tiene relación. Y a la condensación la va a poner en términos de metonimia, en relación aún con la lingüística, con este lingüista ruso Roman Jakobson. Y entonces la metonimia él va a definir como una palabra puesta en lugar de otra que designa una parte o el todo. ¿Se acuerdan de pensar de varios elementos a un pensamiento onírico latente, varios pensamientos oníricos latentes a un elemento? Es esta idea de la parte por el todo, de tomar la parte por el todo o el todo por la parte. Eso, chicos. Entonces, estas operaciones, condensación o metonimia, desplazamiento o metáfora, son básicamente las leyes de la vida psíquica. Son las leyes de los procesos de la vida psíquica. Y eso vamos a ver en cada una de las experiencias de la vida psíquica, de las manifestaciones de lo inconsciente, de la formación del síntoma, de la angustia, de la formación de la angustia, de todo, en toda producción del aparato psíquico están estas dos funciones, estas dos operaciones y la censura a la que responde y la resistencia. Por eso el sueño es un cumplimiento del deseo, porque logra manifestar algo de ese deseo venciendo a la censura porque maquilla ese deseo, porque lo vuelve irreconocible. Eso no pasa en la misma medida en el lapsus, en el acto fallido, en el olvido, en el recuerdo. No tiene ese mismo privilegio de ponerse en escena de alguna manera con esta claridad. Eso, muchachos. ¿Tienen preguntas? Esther, no sé si querías hacer una pregunta hace un momento. O me pareció que subiste la mano, no me confundí. Sí, le iba a preguntar qué pasa con las personas que pierden la capacidad para dormir, porque no sé si es un trastorno o es un síndrome, De pero hecho, la capacidad para soñar. para soñar, eso es bien debatible a un nivel científico porque no puede la ciencia probar que uno sueña. No sé si han visto esa película, que de hecho es lo que yo les... Bueno, hay toda esta idea de los movimientos sinápticos, es decir, de las relaciones entre las neuronas que cambian en distintos estados de inconsciencia mientras uno está durmiendo y que hacen pensar que en tal momento específico la persona está soñando. Eso es lo máximo que puede hacer la ciencia, mostrar esos momentos en que la actividad, digamos, sináptica es más fuerte que en otros momentos durante el dormir.
pero no puede, eso no prueba que hay un contenido, que hay toda una elaboración, eso no puede probar. Entonces, em, perder la capacidad a soñar me parece que es una idea debatible. Eh, pero la cuestión del dormir es fundamental. Y de hecho, es uno de los signos en psiquiatría que permiten diagnosticar a los psiquiatras. Es uno de los principales signos que los psiquiatras buscan en una evaluación clínica, cuando ellos hacen una evaluación clínica para producir un diagnóstico, son los psiquiatras los que diagnostican. Ese es su trabajo, esa es su herramienta, porque en base a su diagnóstico medican, tratan y hacen todo lo que ellos hacen. Em, los psicólogos, a mi modo de ver, no veo la pertinencia de hacerlo, pero por supuesto que lo hacen, por supuesto que hay baterías de test de evaluación y todo lo que la neuropsicología hoy en día nos permite pensar de diagnósticos también. En todo caso, es uno de los principales rasgos del dormir, de las principales preguntas y de las primeras preguntas que un psiquiatra le hace a un paciente es cómo es su sueño, cómo es su ciclo de sueño, cómo duerme bien, duerme mal. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que se afectan cuando uno está mal, cuando hay un problema psíquico, es el sueño. Es uno de los elementos fundamentales que muestran que algo no está bien. Una persona que duerme 3 horas al día y que tiene insomnio, tiene un nivel de ansiedad brutal. Por más que no quiera reconocerlo o no quiera verlo como un problema o quiera pensar que su personalidad es una personalidad madrugadora, yo qué sé, cómo uno puede racionalizarse los síntomas, es un símbolo es un signo, no símbolo, un signo de que algo no está bien, de que algo no está bien y que de algo que de hecho algo está ya poniéndose muy, muy, muy mal para no dormir. Entonces, sí, el insomnio o los problemas, la irregularidad en el sueño es uno de los principales signos de que algo va mal para el psiquiatra. Janela. Sí, profesor, yo voy a decirle que Lía Mendoza dijo que no pudo ingresar hasta después del receso porque tuvo problemas de internet. Y Camila también creo que tiene una cita médica a las 4, pero tampoco pudo ingresar. Ok, entonces déjame anoto. Camila, ¿dónde está Camila? Cita médica y Lía internet. Listo, anotado. Gracias, Janela. Bueno, chicos, Profe, Sí, perdón que le interrumpa, es que apagué la cámara de delante porque se me cortaba sí, el Alanis, audio. yo ya noté que tú me mandaste un mensaje. Profe, Eh, yo también apagué la cámara porque no tenía buen internet y se estaba cortando todo. ok, anotado. Ya, a ver, entonces, para la próxima clase tenemos la exposición, vamos a continuar con este tema, como les digo, es el tema que vamos a tratar básicamente hasta el final del semestre, si es que logramos tener una clase más para lo del aparato psíquico, tendremos otro tema. Si no, en este estamos y retomamos entonces con otras manifestaciones del inconsciente después de las vacaciones, el 6 de enero. Quedamos en que vamos a hacer la clase de 2:30 a 3:30, ¿verdad? Esas son las horas que nos pusimos. Entonces tenemos el grupo que nos va a presentar a partir del texto de la psicopatología de la vida cotidiana y entonces los que no exponen tienen que hacer su mapa mental con el texto que van a leer y el material audiovisual que les propongo. El texto que les propongo leer es uno de los capítulos de la psicopatología de la vida cotidiana de Freud, que es el capítulo 5, la parte 5, que se llama El trastrabarse, que hace referencia al lapsus, trastrabarse, de trabarse, como trabarse cuando uno habla, trastrabarse, dice Freud, así es la palabra, no sé por qué, no sé cuál será la palabra en alemán que le hayan traducido así en español, pero en tal caso eso hace referencia a la manifestación del lapsus. Nos vamos nosotros, los que no exponen, se van a centrar en una sola manifestación y sus compañeros les van a explicar las otras, ¿ya? Entonces la parte 5, 5 en números romanos, de la psicopatología de la vida cotidiana y el material audiovisual que les propongo entonces que vean y que es lo que también sus compañeros van a ver para preparar su exposición es el capítulo 24 y el capítulo 25 de la serie, perdón, el capítulo 23 y el capítulo 24 son los dos últimos capítulos de la 4ª temporada de Friends, la serie Friends.
amigos. Ya. Entonces, últimos 2 capítulos de esa temporada, que son un ejemplo de lapsus y de todo el desmadre que produce un lapsus. Y la lectura de la parte 5 de la psicopatología de la vida cotidiana, mapa mental de eso, mismas consignas de los mapas mentales que ya han hecho, muchachos, para los que no exponen. ¿Listo? Profe, disculpe una pregunta. Sí. Esa tarea de mapa mental para la gente que no expone, ¿cuándo la va a subir? Ya está lista, ahorita ya les pongo a mostrar. Solo está oculta para ustedes, pero ahorita ya les pongo a mostrar. ¿Listo? Nos vemos entonces, chicos, la próxima clase. Que tengan buenas fiestas. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe, Alguien gracias. se quería quedar, alguien se quería quedar. Jocelyn, sí. Yo no, chao. Chao, Sí, Jocelyn, te escucho. Ujú, sí, son como los dos grandes grupos de patologías, de psicopatologías desde el psicoanálisis. Entonces es como, no hay manera de estar fuera de esto. Yo pienso que el autismo es un tercer grupo. Pienso que el autismo no entra ni en la psicosis ni en la neurosis. La mayor parte de nosotros, tristes y pobres mortales, somos neuróticos. Pero los psicóticos son en cambio entonces te digo, somos neuróticos nosotros, lo que eso te haga imaginar, lo que eso en los conflictos que con esto te estoy diciendo que todo el mundo tiene conflictos, como los normales, entre comillas. De hecho, los autistas adultos, cuando ya son adultos, hablan de eso, se refieren a nosotros como los neurotípicos. Entonces, sí, pero con nuestros conflictos y todo, y eso van a ver mucho más a detalle en cuando tengan la clase de psicopatología. Sobre todo la cuestión de la castración es ahí la que se pone como en el centro de la diferenciación, la relación a la castración. Es lo que es distinto en cada una de estas grandes como organizaciones psíquicas. Y en cambio los psicóticos son los locos por excelencia, o sea, el loco desquiciado que se pone a delirar y tiene alucinaciones y que ese es con el que uno habla y no entiende nada de lo que dice. Te estoy diciendo como una diferencia bien banal, bien superficial, pero como para que te hagas una idea un poco general. Eso van a ahondar más, espero también en teoría psicoanalítica 2 tal vez, no sé cuál sea el programa de esa clase, pero en psicopatología de ley van a ver eso con más precisión. En tal caso, la neurosis para Freud, que él llama en su época las neurosis de defensa, esas neurosis son la histeria y la neurosis obsesiva, y para Freud también la fobia en esa época. En cambio, la psicosis son la esquizofrenia y la paranoia. Entonces, por ejemplo, nosotros, tristes y pobres mortales, por lo general estamos entre histeria y neurosis obsesiva. Esos son como nuestro vaivén de posiciones. Estas son como posiciones respecto al lenguaje, respecto a la dificultad de hacer con este cuerpo atravesado por un lenguaje y que a uno le escapa todo el tiempo todo. Porque un significante siempre reenvía otro significante y toda esta estructura del significante. Entonces son como posiciones, son maneras en las que el sujeto se posiciona frente a esta dificultad. Por eso pienso que el autismo es una manera distinta también de posicionarse, que no es igual a la de la psicosis y que tampoco es igual a la de la neurosis. Un autista no delira, por ejemplo, no tiene alucinaciones del autista, eso que es propio de la psicosis. Un autista no tiene culpa, eso que es propio de la neurosis. Eso, Jocelyn, tal vez ya cuando vayamos viendo en clases también, no dudes en hacer estas preguntas en clase, creo que
ser una pregunta que se hagan otros compañeros tuyos, pero que no la hagan y que es súper importante que puedan tener una idea un poco general para que medio se ubiquen respecto a eso. A la psicosis Freud les llamaba parafrenias, por si acaso, si te encuentras por ahí con ese término en las lecturas. ¿Listo? Ya listo, Jocelyn. Gracias por tu pregunta.